Doctor, buenas noches, Wilfredo Zárate. Ok. Bueno. Doctor, buenas noches. Tomás García era que no tenía audio, disculpe. Ok, listo. Bueno, antes de... Profe, qué pena, disculpe. Ok, listo. Antes de pasar a... Profe, Joana Vázquez, qué pena, disculpe. Y Joana Bernal también. Listo. Antes de pasar a hablar del contrato de cesión, de los derechos litigiosos, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre la compraventa? No, señor. ¿Quedó todo claro? Sí, profe, pero buenas noches. Lo que pasa es que no me llamaste en la lista. Nombre. Alexandra Bernal. Joana Alexandra Bernal. Sí, claro que te llamé. No. Listo, yo te quito la falla, tranquila. Profe, en el Listo, tema de ya. la compraventa, ¿cómo se hace para regular el precio que ellos generan como préstamo? O sea, ese 20% que ellos piden, o sea, no se Sí. puede regular. ¿Cómo así? ¿Cuál 20%? Es que, por ejemplo, hay formas como prestan, por ejemplo, el tema de los gotagotas prestan una forma de compraventa a 20% y en las casas de compraventas pero ojo, también prestan, pero prestan a un 10%. O sea, son cosas muy me refiero muy diferentes. sí, entendible. Me refiero al tema del valor, o sea, ¿cómo se regula eso de ese 10%, digamos, en las casas de compraventa? Por eso, son como el Eso, agua y el aceite, son cosas eso lo explicó completamente anoche el diferentes. doctor, compañero Luis. Yo le hice esa pregunta anoche. Son cosas muy diferentes, ¿por qué? Porque es que en el caso de la retroventa, que es lo de las casas de empeño, realmente no se está empeñando. Uno le dice así porque así se ha dicho toda la vida, pero realmente eso no es un empeño, porque el empeño sería la prenda, que es un contrato diferente, ¿sí? Entonces el contrato de prenda es cuando yo doy en garantía una cosa porque me prestaron un dinero, ¿sí? Un mutuo. Entonces la prenda puede ser de dos formas. Puede ser sin tenencia del acreedor prendario o con tenencia del acreedor prendario. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la prenda sin tenencia del acreedor? Cuando yo compro un vehículo, llámese un carro o una moto, y yo como deudor estoy pagando, ¿sí? Estoy pagando la cuota, ¿cierto? Que me prestaron para poder comprar vehículo. Pero el vehículo lo tiene el deudor. No tiene o sea, no está, digamos, con la posesión el acreedor, sino la tiene el deudor. Mientras que un ejemplo de cuando hablamos de una prenda con tenencia del acreedor prendario. No sé si has escuchado que existen unos establecimientos de comercio que se llaman, a veces le llaman consignataria de vehículos. No sé si lo han escuchado algunos. Que uno llega, Sí, señor. Sí. uno llega y empeña el carro. O sea, uno entrega el carro, deja el carro ahí con los documentos y las llaves y le prestan un dinero. Mientras uno no pague el dinero, no le devuelven el carro. Pero no significa que ellos puedan usar el carro. Ni tampoco se firma traspaso abierto ni nada. Simplemente se dejó en garantía. Esa es la prenda con tenencia del acreedor prendario. Es decir, el acreedor, el que prestó la plata, retiene la cosa a título de garantía hasta que se le pague. Fíjense que la película es muy diferente a las casas de empeño. Porque en las casas de empeño, cuando uno va y lleva la joya, el televisor, el computador, el anillo, lo que sea que vaya a llevar, lo que uno está haciendo es realizando una venta que es diferente. Entonces en la venta yo estoy entregando la cosa
y se está estableciendo en ese contrato un pacto de retroventa, que el que la compró se obliga a vendérmela a mí dentro de determinado plazo, por determinado precio. Entonces, al hablar de una venta con pacto de retroventa, ahí no hablamos de intereses. Entonces, como no hay intereses, porque yo la vendí por 100, pero cuando me la van a volver a vender a mí ya no va a valer 100, va a valer 120 o 140. Ese es el precio cuando yo la compre. No es que van intereses ahí. ¿Ok? O sea, legalmente no van Excelente, intereses. Legalmente no van intereses. Que uno entiende, ellos le prestan y uno tiene que pagar el 10%, pero la figura legal no es así. Porque lo que están haciendo es vendiéndole a uno con un precio diferente que fue el que se pactó al principio. ¿Ok? Muchas gracias por el concepto, muy amable. Ahora, en cuanto al otro asunto, el de ¿cómo es? El del gota a gota, Los prestamistas. es diferente. Porque es que en el caso de esos gota a gota, en ese caso de los gota a gotas, lo que se hace es prestar y ahí sí ellos cobran un interés que se supone que no deberían cobrarlo en esos porcentajes. Ahí sí están violando la ley. Es diferente. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, yo te quería preguntar acerca de la promesa de venta, que cuando uno hace un poco contrato, se hace una promesa de venta que llamamos comúnmente que es la compraventa, que se hace antes de ir que se va a notaría, que se autentica, que se hace antes de ir a hacer el contrato solemne. Yo te hago una pregunta acerca, que usted nos decía que no se necesitaba ser autenticada, que nada más con la firma de las dos participantes, de las dos partes. Yo te hago una pregunta, cuando se da un poder, ¿ese sí necesariamente debe ser autenticado? Bueno, Por ejemplo, un poder para firmar una escritura por otra persona, etcétera. ahí la respuesta lleva un depende. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si el poder va dirigido para una actuación judicial o administrativa, según el Código General de Procesos, no necesita llevar autenticación. O sea, para la representación dentro de un proceso, ¿sí? Pero si son otras situaciones, la norma no dice que no. Entonces lo que se ha adoptado es de que el poder vaya como es autenticado. Pero ahorita con el tema de la pandemia, el decreto 806 del 2020, decreto legislativo 806, estableció que los poderes se pueden otorgar sin presentación personal, es decir, sin autenticación ante notario. Pero tiene que demostrarse que fue enviado desde el teléfono o desde el correo de la persona que lo está otorgando. ¿Sí me hago entender? O sea, perfecto, doctor. Sí, doctor. Si se demuestra, el poder no viene autenticado, pero lo está mandando, el que está otorgando el poder lo está mandando desde su propio correo. Entonces, como ese es el correo de la persona que lo está enviando, pues se entiende que es auténtico. El problema, ¿sabes cuál es? El problema es cuando el que está otorgando el poder no tiene en su correo electrónico su nombre, sino que tiene otra cosa que no tiene nada que ver con la persona. Entonces va a ser mucho más difícil comprobar que efectivamente el correo desde el cual fue enviado el documento sí corresponda
a quien está otorgando el poder, a menos que anteriormente a ese poder ya hubiese un cruce de correo y pueda determinarse, aquí está el correo y aquí está la prueba que anteriormente se habían recibido correos desde esa cuenta. Vale, doctor, vale. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Aprovechen porque el parcial es el lunes. El lunes ahí sí yo no puedo contestar ninguna pregunta. ¿Listo? ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a hablar entonces del contrato. Del contrato de cesión de derechos, ¿sí? De derechos litigiosos. ¿Qué entienden por cesión de derechos? O sea, cuando yo hablo de cesión de derechos, ¿qué se imaginan? ¿Qué será eso de cesión de derechos? Como su nombre lo indica, doctor, que usted está cediéndole los derechos respecto a un contrato que existe, de un derecho litigioso respecto, puede ser un embargo, puede ser una prenda. Eso es un derecho litigioso, doctor. Ojo, yo no puedo contestar que o definir algo con el mismo nombre. ¿Sí me entiende? Creo que la cesión es como entregarle a otra persona, es como una entrega, por decirlo así. Ajá. La cesión es traspasar, ¿sí? El acto de traspasar un derecho que yo tengo, se lo traspaso a otra persona. Eso es lo que viene siendo la cesión. Sí, sí me comprende. Sí, señor. Claro que sí, doctor. Más claro no se puede. Doctor, qué pena, ¿me podría por favor repetir nuevamente? Es que se entrecorta la comunicación. Que la cesión se refiere cuando se hace esa transmisión, ¿sí? La transmisión de una cosa, en este caso la transmisión del derecho. Entonces, algo que yo tengo, un derecho que yo tengo, lo estoy traspasando, ¿sí? Y otra persona llega a ocupar mi lugar. Gracias, doctor. Ok, ¿alguna otra duda? No sé. Bueno, entonces, ¿quién me ayuda leyendo el artículo 1969? Artículo 1969. Cesión de derechos litigiosos. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la cesión es el evento incierto de la litis del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos, desde que se notifica judicial. ¿Qué pasó? Cerrate el micrófono. Sí, profe, terminé, yo lo leí todo, el 1969. Sí, léemelo otra vez, por favor. Listo, profe. Artículo 1969, sección de derechos litigiosos. Se cede un derecho litigioso cuando el objeto directo de la sección es el evento incierto de la litis del que no se hace responsable el cedente. Se entiende litigioso un derecho para los efectos de los siguientes artículos desde que se notifica judicialmente la demanda. Ok, entonces, cuando yo hablo de que estoy cediendo unos derechos litigiosos, se refiere a que ya existe un proceso como tal.
Cuando hablamos de Profe, y litis, cuando se dice incierto, si existe la demanda, ¿aún sigue siendo incierto? bueno, lo que pasa es que la palabra incierto ahí no se refiere a la existencia o no del proceso, sino lo incierto se refiere es a la posibilidad de obtener un éxito. A eso es lo que se refiere ahí Esa expresión incierto. el término de que el evento es incierto. Yo sé que ustedes habrán escuchado que cuando los abogados tomamos el poder para presentar una demanda, decimos que eso va a salir, ¿sí? Que eso va a salir. O sea, ustedes no van a escuchar que un abogado va a decir, no, probabilidades de que salga 50-50. Pues normalmente no se mira de esa forma, se mira más desde una forma optimista. Pero puede ocurrir que no le den la razón, que no le dan las pretensiones de la demanda por la razón que sea. Entonces, a eso es lo que se refiere con que el evento sea incierto. O sea, el hecho de que yo presente la demanda no significa que voy 100% seguro, así yo tenga el 99% de posibilidades. Siempre puede haber una variable por la cual no obtenga el resultado como se espera. Entonces, a eso que se refiere que ese evento sea incierto. ¿Por qué? Porque como está vendiendo los derechos litigiosos, ¿qué significa? O sea, yo estoy vendiendo el pleito. O sea, usted me va a representar a mí dentro del proceso. Yo tengo la situación para ganar, pero pueda que en la sentencia no me den la razón. ¿Sí? A eso se refiere la norma. ¿Queda claro? Sí, señor. Gracias. Profe, una pregunta. Pero es que, es decir, yo siempre he tenido como una duda grande con ese tema de los derechos litigiosos. ¿Cuál sería como un ejemplo específico de ser un derecho litigioso? O sea, ¿por qué ese y quién lo compraría? Porque se me hace que no es como muy común el tema, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Eso, gracias. Digamos que A le prestó una plata a B y hay una letra de cambio. Hay un título valor que garantiza el pago de que B le va a pagar el dinero a A, la suma que sea. Por la razón que ustedes quieran, B no cumplió su compromiso y no realizó el pago. Entonces A presenta la demanda y dice, no, pues este deudor está trabajando, entonces yo le puedo embargar el salario. Como me firmó una letra, entonces yo puedo ir, presentar la demanda y pido el embargo del salario, o tiene un carro y le embargo el carro, o tiene una casa, le embargo la casa. Entonces, en ese tipo de procesos, que son procesos ejecutivos, la posibilidad de ganar para el demandante son 99%. ¿Por qué? Porque en el proceso ejecutivo no se discute si es que la letra de cambio estaba basada en qué, si en realidad era eso lo que se debía. No se discute nada de eso. En el proceso ejecutivo, lo único que se discute es si el deudor pagó. Entonces, si el deudor pagó, se supone que el deudor debe tener un recibo. Tiene que tener una evidencia, un documento que pruebe que realizó el pago de esa obligación. Entonces, si el demandante sabe que no ha recibido la plata, que no la han pagado, dice, posibilidades de éxito que tengo 99.99%. ¿Por qué? Porque como no se está discutiendo
en qué se originó la deuda, si no son simplemente es el pago, lo que va a hacer que el juez no le dé la razón en la sentencia va a ser que el demandado le demuestre que había pagado. O sea, que salga con un recibo de pago. Entonces, si el demandante sabe que esa no es su firma, que le falsificó la firma, pide las respectivas pruebas de que se haga la valoración grafológica. Si se demuestra que no la firmó, entonces se le compulse copia a la fiscalía para que le abra la investigación por la falsedad y todo eso que se desprendería dentro de la actuación penal. Entonces, esa certeza del A que tiene esa letra, al presentar la demanda, le va a decir así: oiga, mire, yo tengo este pleito donde le estoy cobrando esta deuda a B. B me debe 100 pesos, pero como en el embargo del salario le están descontando de a 2 o a 5 pesos mensual, eso se me va a demorar mucho y yo necesito esa plática. Le vendo el pleito, le hago la cesión de esos derechos litigiosos, es decir, para que usted siga con el proceso y haya una sustitución dentro del proceso. Entonces, que ya el demandante no sea A, sino que sea C. Y como hay un embargo, ¿ok? A eso se refiere esa cesión. Entonces, de que C entre a reemplazar a A en el proceso. Profe, Doctor, qué pena, una preguntita aquí que me surge a partir de lo que usted dice. Cuando se da un derecho, por ejemplo, se hace un acuerdo, ¿sí? Como un acuerdo de pago, ¿sí? Ante un juez, ¿sí? Que ese es un contrato, pues, que se dice, voy a pagar este dinero en tantas cuotas y todo. Pero no después, es un por ejemplo, acuerdo. ¿Señor? No es un acuerdo. Cuando hablo de embargo es porque llegó la orden judicial a la brava. O sea, el demandado ni siquiera se entera de la existencia de demanda. ¿Cuándo se entera el demandado? Cuando le hacen el descuento. Entonces va y le pregunta al pagador de la empresa: oiga, ¿cómo así que me llegó la quincena por menos plata o el pago por menos plata? Entonces le va a decir el pagador: ah, mire, es que llegó aquí este embargo. Fulanito lo demandó y está en tal proceso, en tal juzgado. O sea, la orden del juez le llega al pagador de la empresa en ese caso y le descuentan a la brava. Porque si no, la persona no pagaría. ¿Sí? O sea, no es que se pongan de acuerdo. Cuando hablo de un proceso ejecutivo, y bueno, yo sé que seguramente no habrán visto todavía procesal civil, en este tipo de procesos lo que se busca es que se cumpla con el pago de la obligación y que se cumpla a la brava, con la orden del juez. Ahí no media nada de que ponerse de acuerdo, que una conciliación, nada. Pero bueno, continúa la pregunta. profesor, la pregunta está direccionada a, digamos, SC compró esos derechos, ¿cierto? ¿Y qué acciones puede tomar él para, digamos, volver efectiva? Digamos, le están descontando de nómina, ¿cierto? Debe, no sé, 5, 6, 7 millones, le están descontando de nómina. Y ese se puede activar algún elemento jurídico, pues, para que, por ejemplo, le embarguen el apartamento, lo rematen y hagan ese tipo de situaciones, ¿o cómo funciona ahí? A ver, los embargos dentro de los procesos ejecutivos es lo primerito que se hace antes de notificar la existencia de demanda. Entonces, la cuestión ahí es el factor sorpresa. No darle la oportunidad al deudor para que se insolvente. Para que entonces cuando ya el acreedor vaya a embargarla, entonces se queda como la guayabera. Entonces ya no hay nada, ¿sí? Esa no es la idea. 1. 2. Por ejemplo, en el embargo del salario, la orden del juez va la quinta parte que exceda del salario mínimo. Si la persona se gana 2 millones de pesos, sería, el salario está como en 908 mil pesos más o menos. O sea que ese 1.090.000 más o menos, la quinta parte de eso.
sería lo que le descontarían, o sea, como unos 200.000 pesos, 220.000 pesos más o menos. Entonces, esos 220.000 pesos que le van a descontar a la brava, se le consigna al juzgado en el Banco Agrario. Todos los juzgados tienen una cuenta en el Banco Agrario. Entonces, directamente la empresa le retuvo ese porcentaje y se lo consignó en el Banco Agrario al juzgado. ¿El demandante cuándo va a recibir la plata? El demandante va a recibir la plata cuando ya se dictó la sentencia, quedó en firme la misma, se hace la liquidación del crédito. Entre una etapa y otra pueden pasar meses. Y se presenta la liquidación del crédito y se puede objetar. Entonces la otra parte dice, no, está mal esa liquidación y aporta otra liquidación. ¿Sí? Entonces todo eso va haciendo que se demore la entrega de esos títulos, de esos dineros que ya se le han descontado. Entonces puede pasar perfectamente desde que presentó la demanda y le empezaron a descontar hasta que salió la sentencia, quedó en firme la liquidación del crédito, puede perfectamente pasar 1 año y medio, año y medio, 2 años, perfectamente. Pero como eso va como un taxímetro, o sea, van sumando los intereses, va creciendo la cuenta, entonces hasta que queda en firme la liquidación, empiezan a entregarle la plata. ¿Hasta cuándo va a mantenerse el embargo? El juez dice, la deuda son, por ejemplo, la letra de cambio decía que B le debía 5 millones a A. Entonces, el juez puede decir, entonces la cuantía son 5 millones, manda un oficio de embargo por 7,5 millones. Normalmente va incrementado en un 50% más de lo que es la cuantía del proceso. ¿Por qué? Porque como se van a ir generando intereses, cuando se haga la liquidación, pues no va a deber 5, va a deber mucho más, va a deber 6, 7 millones. Más las costas procesales. Quien sale vencido dentro de un proceso, se le condenan costas. ¿Qué significa eso en castellano? Que tiene que pagarle económicamente un valor adicional a la otra parte. Entonces, por eso dan la orden con un 50% más del valor de la cuantía del proceso. Pero el pagador del banco, de la empresa, perdón, llegó a los 7,5 millones que decía el oficio de embargo. Mientras no le llega un oficio de desembargo, tiene que seguir descontándole. No importa si supera el límite de la cuantía que había dado el juez al inicio. Porque así como el juez da la orden de que se le embargue, el juez debe dar la orden de desembargo cuando después pagó. ¿Ok? Entonces, esa situación es la que pasaría dentro de este proceso. Entonces, el que tiene la deuda, o sea, A, que es el demandante, dice, no, de aquí a que yo reciba plata van a pasar como 2 años. Yo mejor vendo esto y si yo tengo la expectativa de recibir 8 millones, por poner un ejemplo, dentro de 2, 3 años que termine de pagar el tipo, yo mejor lo vendo y que me den de esos 8, que me den 5. Y listo, y la persona se gana el resto. Así funciona la cesión de los derechos litigiosos. O sea, tiene que existir un pleito, tiene que existir un proceso ya. No es que haya la posibilidad de que todavía no ha presentado la demanda, no. Ya tiene que estar la demanda en curso. ¿Alguien había levantado la mano, no? Profe, ¿por qué no se puede hacer un acuerdo? ¿Por qué qué? Es decir, lo que dijiste ahora no se puede vender si es un acuerdo. Ahí sería otro proceso que no sería litigioso, ¿cierto? Es decir, lo que no es que dijo no la se pueda compañera, vender. si llegan a una... No es que no se pueda vender. Yo soy el demandante. ¿Sí? Yo tengo un derecho que mi derecho es cobrar lo que me deben. Entonces, para cobrar eso que me deben, yo inicio un proceso judicial, que es el proceso ejecutivo.
Entonces, cuando ya yo tengo el proceso ejecutivo, que ya le están embargando al tipo, yo puedo ir y venderle a otra persona y decirle, mira, yo tengo este proceso donde tengo embargado a Pepito Pérez, porque ese Pepito Pérez me debe una plata y ahí está en el juzgado del proceso y le están descontando. Pero como están descontándole de a poquito, se me va a demorar como 2 años para yo recibir esa plata. Entonces, yo te vendo, tú sigues con el pleito y me pagas a mí y tú sigues con el pleito para que recuperes tu plata. A eso se refiere esto. Entonces, no podemos hablar de que el acuerdo, porque el acuerdo aquí sería entre el cedente y el cesionario, no el deudor. ¿Quién es el cesionario? El que va a llegar a ocupar el lugar del cedente. O sea, quien no estuvo en el negocio jurídico inicial. Ahí es donde hablamos del acuerdo entre ellos, donde el que no hacía parte del negocio, es decir, B le prestó a A. ¿Quiénes son los involucrados en ese negocio? A y B. Pero entonces llega C y le dice, C le dice, venga, yo le compro y yo sigo el pleito contra B. Ahí el cesionario, es decir, quien llega, es C. Y el acuerdo ahí sería entre A y C. A sería el cedente y C el cesionario. ¿Ok? Eso se da mucho, doctor, en créditos hipotecarios o en créditos de prenda de vehículos, la compra de derechos de crédito litigiosos. Sí, cuando claro. uno desea comprar una casa, pero el que la tiene no la vende, pero la tiene embargada, uno se dirige al banco y le compra los derechos y uno continúa el proceso hasta llegar al remate y la remata a favor de uno. Entonces, eso se ve mucho en esos casos. Y con los carros pasa igual. Así es, Caterín. Profe, yo quería hacerle una pregunta. ¿Qué diferencia hay entre la sustitución de poder y la cesión de derechos? La sustitución de poder es simplemente respecto al abogado. Únicamente. Y la cesión es que ya quien tiene el derecho, que es el que lo está ejerciendo, le está transfiriendo, le está transmitiendo ese derecho para que otro sea el que lo reclame. Pero esa cesión no se va a hacer necesariamente al gratín. O sea, el cedente hace la cesión vendiendo. Tiene la expectativa de que dentro del pleito va a recibir promedio 8 millones, pero se le va a demorar 2 años. Entonces dice, no, yo lo vendo ahorita y lo vendo por 5. Yo prefiero recibir 5 ahorita y no seguir el proceso y esperar 2 años para yo recuperar los 8. Me sirve más los 5 ahorita en este momento. Esa cesión, ese traspaso de ese derecho, no va a ser gratuito. ¿Alguien más estaba levantando la mano? Sí, doctor. En ese evento de la sesión de derecho litigioso, el que compra el derecho litigioso debe notificarse ante el juzgado con A. No, la actuación se va a hacer ante el juez. Ante el juez. Únicamente. No es necesario notificarle a la parte cedida. Doctor, y esos títulos de valores que quedan depositados allí en el Banco Agrario, hasta que, bueno, coloquémosle A, hasta que A pues no cumpla con su obligación, con C no los puede retirar. O sea, hasta que ya el juez dé la orden de que se pueda retirar esos títulos de valores. Es que la plata la paga el banco, esos títulos, el pago de esos títulos o esos depósitos judiciales, el banco lo paga cuando el juez dio la orden. Y el juez dio la orden cuando se terminó el proceso. ¿Y cómo se termina el proceso? El proceso se termina con la sentencia. Pero después de la sentencia viene un acto que es la liquidación del crédito. Liquidar, como su nombre le indica, hacer la liquidación de cuánto entonces que sale debiendo. Porque al principio
el juez cuando dio la orden en el mandamiento de pago, dio la orden de que B le pagara al demandante 5 millones. Pero resulta que con el tiempo que ya ha pasado, varios meses, los intereses que se fueron generando van a hacer que la deuda suba. ¿Ok? Entonces, ya no van a hacer eso, sino que va a ser mucho más al momento de la liquidación. Porque ya han pasado un año, año y pico, entonces ya eso ha ido subiendo, como un taxímetro. Por eso hay que liquidar, y sobre esa liquidación, cuando ya quedó en firme, es cuando van a ordenar que se vaya dando los dineros que hay en el banco. ¿Alguien más está hablando? ¿Alguien más estaba levantando la mano? Dime, Albey. Te escucho, Albey. Doctor, buenas noches. Yo te quería preguntar algo acerca de los títulos valor. Estábamos hablando de la letra de cambio. Yo te quería preguntar, cuando una letra de cambio está firmada por ambas partes, hay el negocio adquirido, y la letra se deja en blanco, que se ve mucho cuando se hacen préstamos. O sea, se deja en blanco, no se le da el monto real que se prestó, solamente se deja en blanco. Entonces, como que un amparo para el acreedor si el otro falla. Yo te hago una pregunta, esa letra cuando se llega al juez, ¿cómo se maneja ese tema? La demanda debe presentarse con la letra diligenciada. El Código de Comercio dice que el tenedor del título valor puede llenar los espacios en blanco con las instrucciones que le haya dado el deudor. Ahora, el Código de Comercio no dice que esas instrucciones deban ir por escrito. Otra cosa son las entidades financieras, que hay una circular de la Superintendencia Financiera donde dice que la entidad tiene que hacerle firmar una carta de instrucciones de llenar los espacios en blanco. Y por eso cuando la persona firmó ante el banco, ante la entidad financiera, firmó el pagaré en blanco, entonces la entidad le hizo llenar una carta de instrucciones de cómo el banco iba a llenar los espacios en blanco del título. Entonces se llenan esos espacios en blanco y se presenta la demanda. Pero el hecho de que se hayan dejado espacios en blanco y sean diligenciados por el acreedor, significa que sea inválido el título. Igualito se cobra. Vale, doctor. Bueno, ¿quién me lee el 1970? Artículo 1970. Es indiferente que la cesión haya sido a título de venta o de permutación y que sea el cedente o cesionario el que persigue. Se te fue el micrófono. ¿Ahí me escuchan bien? Ahora sí. Entonces, artículo 1970. Es indiferente que la cesión haya sido a título de venta o de permutación y que sea el cedente o cesionario el que persigue el derecho. Entonces, a título de venta, ¿qué significa? Que él que estaba entregando el título, el que está vendiendo esos derechos litigiosos, recibió un pago por esa venta, por la venta de esos derechos. ¿Ok? La permutación, ¿qué es? Cambiar una cosa por otra.
O sea, que vendió un vehículo y le pagaron parte del vehículo con el título valor. Entonces, ahí sería una permutación o con los derechos dentro de ese proceso. Entonces, no es necesario mencionar a qué título se hace la cesión. Basta simplemente con mencionar que se hace la cesión de esos derechos. 1971. Bueno, vamos. 1971. El deudor no será obligado a pagar al cesionario sino el valor de lo que éste haya dado por el derecho cedido, con los intereses desde la fecha en que se haya notificado la cesión al deudor. Se exceptúa de la disposición de este artículo las cesiones enteramente gratuitas, las que se hagan por el Ministerio de la Justicia y las que van comprendidas en la enajenación de una cosa de que el derecho litigioso forma una parte o accesión, exceptuándose asimismo las cesiones hechas. 1. A un coheredero o copropietario por un coheredero o copropietario de un derecho que es común a los dos. Segundo, a un acreedor en pago de lo que le debe al cedente. 3. Al que goza de un inmueble como poseedor de buena fe, usufructuario o arrendatario, cuando el derecho cedido es necesario para el goce tranquilo y seguro del inmueble. Ok. Entonces, ¿después echa para atrás? ¿O no? Sí, señor. Y ahí tiene una excepción. Sí, y ahora es una práctica normal en el comercio, ¿no? No tiene, antes era una figura que era totalmente desconocida y comercialmente, digamos, con las firmas Falabella, Éxito y demás, uno puede hacerla pues efectiva. ¿Cierto, Doc? No, pero es que el retrato Del acá, deudor, pero la figura de retrato también aplica comercialmente ¿o no? pero es que este retrato no está enfocado a lo de la 1480, no. No, es del deudor, sí. Este es del deudor, es decir, de que no puede echarse para atrás el cedente cuando ya hizo la cesión. ¿Ok? ¿Cuándo se puede echar para atrás el que hizo la cesión? Cuando es un coheredero o copropietario, ¿sí? Cuando es un acreedor que se le está dando en pago de lo que le debe esa persona, o cuando es un poseedor de buena fe de un inmueble. Ahí se puede retractar de la cesión. Ahora, la otra circunstancia que nos plantea el artículo es que esta cesión puede ser incluso gratuita, ¿sí? Incluso puede ser gratuita. Y la otra situación que nos plantea este artículo es que si se hace la cesión y se manifiesta por cuánto es la cesión, esa suma es la que puede cobrar entonces el cesionario. ¿Ok? En caso de que se mencione cuánto fue esa cesión. Entonces, si la deuda son 10 pesos y de esos 10 pesos son 10 pesos y de esos 10 pesos entonces el cesionario no le pagó 10 sino que le dio 6 pesos, entonces en ese caso se pagaría sobre los 6 pesos. Entonces por eso es mejor, para evitar eso, no mencionar que fue a título de venta. ¿Ok? Sería una forma de buscarle la comba al palo.
Doctor, una pregunta. Dime. ¿La sesión se puede hacer parcial? No, es total. Siempre van a hacer la sesión total de esos derechos. Claro, tú no puedes decir, yo te voy a ceder solo la mitad. No, tiene que ser todo. Ah, ok. ¿Quién me ayuda con el 1972? Oportunidad para ejercer el derecho de retracto. El deudor no puede oponer al cesionario el beneficio que por el artículo precedente se le concede después de transcurridos 9 días de la notificación del decreto en que se manda a ejecutar la sentencia. Nuevamente. Artículo 1972. Oportunidad para ejercer el derecho de retracto. El deudor no puede oponer al cesionario el beneficio que por el artículo precedente se le concede después de transcurridos 9 días de la notificación del decreto en que se manda a ejecutar la sentencia. Ok, entonces después de que se dio la sentencia, ya ahí no hay lugar a retractarse. O sea que la sesión debe hacerse antes de la sentencia respectiva en el proceso. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, yo tengo una consulta sobre algo que dijiste ahorita. Esa quinta parte que es embargable de un salario, ¿cierto? De un sueldo, ¿aplica para todo embargo? O sea, Para el embargo de salario. sí, por eso, pero digamos, si una persona es codeudora, queda mal, Bien. entonces lo embargan, ¿sí? La Igual. quinta parte es lo embargable. Ok. Y también se cobra hasta el 50% del valor de la deuda, ¿algo así? No. Paga el fiador, paga la totalidad. Paga igual que si fuera el titular. Por eso sí. Sí, por eso, pero digamos lo que dijiste ahorita, si la deuda es 5 millones, se cobra adicional, el 50% se ejecuta, el embargo se hace por el 50% adicional de la deuda. Dan la orden de retenerle el 150% del valor de la cuantía. Es diferente. No es que solo es lo que va a pagar, sino que dan la orden de retenerle ese monto. En carne propia la dividido, carne propia divide eso por ser codeudor. Ahí a la empresa le mandaron le llegó la notificación allá y eso era por derecha que le descuentan. Doctor, y si el deudor es independiente. Pues se le embargan otros tipos de bienes que tenga. Los bienes muebles que tenga en su casa, por ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo un deudor que me debe una radiolago ejecutivo y él es independiente, pero él tiene un bien inmueble arrenda Boncana, ¿yo le puedo embargar ese arriendo que él está percibiendo? El contrato no, la rienda es el inmueble como tal. Ya, vale, doctor. Bueno, entonces nos vemos mañana. No se les olvide contestar los foros. Gracias, doctor. Hasta mañana. Gracias, profe. Feliz noche. Gracias. Doctor, gracias. Gracias, profe. Feliz noche. Que esté muy bien. Ok, hasta mañana.